Bueno, Maciel, nuevamente aquí en otra entrega de nuestro podcast Variedades Ignacianas. Pues Qué bueno. Saludos a todos aquellos que nos siguen, a todos los que escuchan y ven este podcast. Así es. Nosotros contentísimos de estar nuevamente con ustedes, compartiendo, como siempre digo, lo que somos, lo que nos gusta, que es darnos a los demás, entregarnos, ayudar a la formación, ¿no? Tanto psicológica como espiritual. Y bueno, desde esta Radio Marién, la educadora de la frontera, educar también dentro de lo que cabe. Así es. ¿Y qué tenemos hoy? Siempre es bueno volver a empezar. Es cierto, sí. No me digas que tú ves lo que te digo, que tú sorprendes, Maciel. Tú eres otra. Sí, siempre es bueno volver a empezar, padre. Bueno, siempre, es verdad, eso es verdad. Bueno, como en el podcast anterior estuvimos hablando acerca de esa criatura nueva, dejar atrás lo que fuimos, entonces, ¿por qué no hablar hoy de volver a empezar? Que es como una continuación, ¿no? Por lo que nos han comentado, que agradecemos también, ¿no? Así es, y entonces con todo lo que a partir de ese tema, ¿no? Ha surgido volver a empezar como que encaja perfectamente en lo que dejamos atrás, ¿no? Para entonces empezar. Bueno, puede ser una nueva vida o nuevos proyectos, nuevos procesos en nosotros. Así es, nuevas vivencias incluso, a nivel de iglesia también. Claro, por supuesto. Todo lo que nosotros creamos que es necesario recomenzar en nuestras vidas, bueno, partiendo, como yo decía también, del discernimiento la semana pasada, me acuerdo, cómo nosotros desde ese discernimiento tenemos que ver cuando algo termina en nuestras vidas para relanzarnos, para, bueno, cada día estar renovados, no simplemente porque tenemos que estar nuevos o estrenados siempre, sino porque a veces es necesario. O porque alguien también lo haya hecho y yo veo que también, o sea, porque le va bien, yo también tengo que hacerlo. Exacto. No necesariamente tiene que ser así. Exactamente. Que también eso lo hablábamos, ¿no? No porque otro te quiera exigir o te quiera imponer, sino simplemente cuando cada vez que veas que es necesario comenzar de nuevo, volver a hacerlo. Eso es lo más importante. Maciel, ¿cómo se puede abordar este tema? Como esa manera de tú invitar a una persona que tú veas que es necesario, que tenga una renovación en su vida. ¿Cómo se puede abordar esto desde la psicología? Bueno, lo primero es, hay que analizar bien, o sea, lo que estamos viviendo, la situación por la cual estamos pasando. O quizás no estemos pasando por ninguna situación, pero quizás no nos sentimos a gusto tampoco con lo que tenemos o con lo que hacemos también. Entonces, es bueno ver bien la situación, porque tampoco es muy, muy factible hacer cambios en momentos en los que estamos muy turbulentos, por así decirlo. Entonces hay que analizar bien las situaciones, ver si en realidad yo necesito hacer este cambio o si solo debo esperar para ya entonces replantearme o modificar ciertas cosas que quizás no están bien. Okay. Porque empezar solo por empezar o dejar atrás un sinnúmero de cosas que yo sé que quizás me van a hacer falta, solo por decir voy a hacer este cambio, sin antes pensar en realidad lo que conlleva todo, porque hacer cambios no es fácil, por así decirlo. Claro, hay que analizar muy bien la situación, hay que discernir muy bien. Ver los cos y los contras que tengo y cuál tiene más peso, incluso, para entonces ver si en verdad puedo hacer este cambio. Yeah. Mira, tú dijiste una frase, bueno, tú como has estado, bueno, más bien, tú como conoces la espiritualidad ignaciana, tú dijiste una frase de San Ignacio muy, muy atinada. San Ignacio nos dice, no hacer mudanzas en medio de la tormenta. En la psicología, porque es una cuestión, bueno, sí,
San Ignacio lo dijo, en los ejercicios espirituales uno como que lo aplica mucho cuando uno está en ese discernimiento, cambios de etapa, como veíamos también, pero desde la psicología también, ¿cómo ver esto de cuando uno está atravesando, bueno, ya sea una crisis o una situación que amerita, ¿no? Que tú como que te sientes un poco para pensar bien, discernir bien. ¿Cómo poner esto en práctica? Lo que pasa es que cuando estamos en crisis específicamente, no estamos muy claros mentalmente como para diferenciar y, o sea, poder ver qué es mejor para mí. Okay. Porque agarramos cualquier cosa. Cualquier cosa nos parece bien y aceptamos esto sin antes pensar si en realidad es lo que yo quiero o si es lo que me conviene verdaderamente. Entonces siempre es bueno como esperar un poquito que se balancee la situación para entonces pensar bien claro, sentarme, discernir bien si en realidad me conviene o no hacer este cambio. Porque si lo hacemos, como bien le decía, solamente porque se me presenta esta oportunidad, estoy en crisis, se me presenta esta oportunidad, creo que es ni siquiera consulto con alguien más y digo sí, de una vez. Entonces, luego lo que viene detrás, no hemos visto los contras que tiene y el peso que conlleva todo eso también. Entonces hacemos el cambio, pero no era un cambio que en realidad era conveniente. Pero, ¿cómo hacerle entender, por ejemplo, a una persona o cómo esa persona puede captar ese momento en el que no debe? Porque a veces uno está mal y uno mismo ni cuenta se da. ¿Cómo la persona puede, qué sé yo, darse cuenta que no es el momento para tomar una decisión? Creo que el acompañamiento es fundamental en esta parte. Si se deja acompañar también la persona. Sí. Porque yo había dicho anteriormente, también en uno de los podcasts anteriores, que cuando una persona no acepta que debe hacer un cambio, o no acepta que igual que necesita acompañamiento, por más que tú quieras acompañarle, por más que tú quieras igual tratar de ayudarle de alguna forma, no va a haber un cambio. No va a haber igual una aceptación de ese acompañamiento. Entonces hay que acompañarle de cierto modo, pero dejando que esa persona sea ella misma la que vaya viendo cómo va aclarando el proceso para tomar la decisión. Para tomar la decisión. Okay. Aunque podemos igual conversar con esa persona, decirle, mira, tú podrías hacer esto, darle opciones quizás, para que desde este punto entonces quizás pueda ir viendo qué le va mejor. Mira, complicada la psicología y también la realidad espiritual, ¿no? Porque como te decía, esa frase de San Ignacio, no hacer mudanza en medio de la tormenta, es muchas veces lo que lleva al fracaso, como decimos, lamentablemente, a muchas personas, muchas relaciones, a todas las maneras, ¿no? En lo que se da en el ámbito humano de tomar decisiones y de toda esa cuestión. Pero es, yo insisto, ¿no? Difícil que la persona pueda como aceptar, mira, ahora no, o de esta manera no. Trata de esperar que las cosas, no es por aquí que yo voy o lo que sea. Es difícil a veces acompañar a personas así. A mí me ha tocado a veces dialogar con personas que por más que tú no le digas, ¿no? Que no es el momento quizás de tomar una decisión, o por ahí. Que piense bien las cosas. O que piense mejor bien las cosas, exactamente. Que se tome un tiempecito como para analizar antes de tomar la decisión tan rápido. Eso es duro. Eso es difícil, y más uno que ve a veces lo que la persona debe hacer, pero nunca se debe de decir, sino que sea la persona que tome su decisión. Pero es muy duro cuando tú ves que una persona está como decimos muchas veces, en el abismo ahí, ya en el barranco para caerse. Que con un empujoncito se cae y ella misma, esa misma persona como que se quiere dar ese empujón para caerse. Eso es muy duro. Eso es muy difícil. Entonces,
es importante, señores, ese acompañamiento, ese tú dejarte ayudar, acompañar y no creer que tú tienes la razón en todo, sino ser humilde. Yo creo que en esto la cuestión es ser humilde y tú, bueno, asumir que es necesario. Y ayuda a buscar opiniones Exacto. diferentes a las que ya tenemos. O igual si vamos a tomar una decisión en cuanto a un cambio que implique ya sea una mudanza o un cambio de trabajo, es bueno siempre buscar opiniones. Mira, esa misma palabra, desde el podcast anterior yo como que respeté mucho no decir esto, porque la mayoría de los jóvenes, principalmente en esto, como que está mucho en eso. O sea, yo no estoy trabajando en una empresa más de 3 años. Hay muchos que dicen. No, que yo no estoy más de 2 incluso. Lo máximo son 5 años porque hay que buscar el cambio. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. O sea, eso es necesario para que una persona verdaderamente se desarrolle, vivir supuestamente muchas experiencias. O que si tú estás más de 3 años en un lugar, ya tú lo que hace como que te queda atrás. Cosas así. Dicen los jóvenes como con mucha facilidad, o los más jóvenes, ¿no? Entonces, yo personalmente, ¿no? Como que no le veo una cierta relevancia a eso, porque si, por ejemplo, si tú estás en un trabajo y un trabajo bueno y te va bien, ¿y por qué si tú tienes 4 años ya tienes que cambiar y no puedes continuar ahí? Eso va a depender mucho de cómo de la misma persona y también del ambiente laboral que tenga. Porque a veces hacemos los cambios porque el ambiente que tenemos laboralmente no nos favorece. Ok, no ayuda. No nos ayuda. O sea, ni nos ayuda a crecer como persona, ni nos ayuda tampoco económicamente. Entonces, a veces tenemos otras responsabilidades que nos implican más gastos, o sea, más. Okay. Por ende, tenemos que tener más ingresos y si el trabajo que tenemos no nos permite esos ingresos, entonces ahí se repiensa, aunque tú tengas un buen ambiente laboral, cómodo, que tú te sientas a gusto, o incluso con la misma persona que laboras, o sea, que sea un ambiente sano, aunque tú tengas ese ambiente, si económicamente no te está yendo bien por las situaciones que vivimos socialmente, o sea, entonces sí hay que como que replantearse lo del cambio. Pero, como usted decía, eso de hacer un cambio solo por hacerlo, creo que eso entonces hay que hacer una evaluación de la persona. Ok. A eso era que me refería, exacto. Pero todo eso que tú dices, perdón, es interesante porque el tú a veces tener que cambiar de trabajo, ya sea por una situación ambiental, no, ya sea porque tenga otra oportunidad de más de crecimiento, ya es entendible. Y sabemos que todos queremos mejoría. Claro. Y si vemos que no la tenemos en el ambiente que tenemos, pues lógica, podemos hacer un cambio. Claro. Pero eso de cambiar solamente por cambiar, por decir que no, que yo no puedo tanto tiempo, hay que evaluar a la persona en esa parte. Porque ¿por qué tú no puedes estar tanto tiempo en eso? Entonces significa que también a nivel de relación personal, exacto, tu vida también es así. Ahí quería llegar también. Exactamente. Y eso es una de las razones por las cuales lamentablemente también muchos matrimonios, muchas familias hoy no prosperan en continuidad, no a nivel económico, sino en continuar juntos y eso, porque lamentablemente como que cuesta. Hay algunas personas que les cuesta más como esa estabilidad y el compromiso afectiva, sobre todo. Ahí va a caer y ese compromiso. Hay muchas personas que incluso son muy buenas laboralmente y tú la ves que se abruman mucho incluso hasta de trabajo, se ocupan tu tiempo, pero a nivel de relaciones son totalmente un desastre porque le temen al compromiso, pero a ese compromiso afectivo. Wow. Entonces es sumamente difícil, de verdad. Sobre todo estar con una persona que le digo excelente en todos los ámbitos, pero que te brinde estabilidad. Pero a nivel afectivo, entonces está ausente. Wow. Porque no asume el tema de que hay que comprometerse también en ese aspecto. Eso implica madurez, mucha madurez, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que esas son personas inmaduras.
por así decirlo así. Ya. Wow. Oye, estamos en un campo muy como profundo, Maciel. No me lleve para lo hondo, que tú sabes que yo no sé nadar. ¿Implica esto también entonces que la persona, por ejemplo, debe saber qué elegir o qué comenzar en ciertas etapas? Porque muchas veces nos llevamos como de la ola que viene, ¿no? Y como todo el mundo va para ahí, yo voy también. Para allá. No, porque es que todos somos diferentes, todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos igual cualidades y nos caracterizamos incluso por hacer, o sea, tú puedes ser bueno en una área, yo puedo ser bueno en la otra. Sí. Entonces, creo que eso de empezar de nuevo, de empezar incluso un nuevo negocio o algo, creo que no, porque tú vayas por ese punto, yo tengo que también hacer lo mismo. Ahora, no significa que no me vaya a ir bien, claro está, pero es que creo que eso va a depender mucho de los gustos y de lo que en verdad yo pueda desempeñarme, o sea, cómo yo pueda manejarme en esa área. Porque si igual yo escojo iniciar un trabajo o iniciar un proyecto que es muy ajeno a mis gustos, a lo que yo hago, y yo no sé incluso después cómo manejarlo, cómo llevarlo, entonces, ¿por qué inicio este proyecto? Si al final de cuentas no voy a poder ni siquiera llevarlo. Se va a caer todo. Entonces, ¿de qué sirve? Pero quiere decir que lo que yo voy a recomenzar o a comenzar implica también cierta madurez. Sí. Porque eso, valga la redundancia otra vez, implica el que yo deje también otras cosas. Exacto. Entonces, porque eso también significa ser constante, o sea, hacer constancia de permanecer y saber que las cosas no surgen de la noche a la mañana, que tú tienes que darle su tiempo, porque cualquier proyecto también lleva su tiempo. Entonces tú no puedes creer que, yo hoy inicio este proyecto y que ya mañana voy a tener tantas ganancias. Todo sí lleva su tiempo. Entonces hay que ser persistente también, que hay que saber esperar, saber que todo tiene sus altas y sus bajas. Sí. Pero hay que saber permanecer. Sí. No, lo difícil en esto es... Y comprometerse también. Comprometerse y saber que hay que ponerle mucho empeño para poder lograr las cosas. Esa paciencia que uno tiene que tener, ¿no? Porque ya tú has dicho varias veces esa palabra y es fuerte, el compromiso. A veces uno cree que uno está, preparado para unas cosas y de repente eso como que no resulta. No. Y es porque tú como que no te comprometes, no te identificas quizás. Con ese proyecto, con eso que estás realizando. Ya. No quería meter la parte para que no me vayan a atacar de la vida religiosa, pero bueno, antes de yo estar aquí en Radio Marién, yo era párroco, ¿no? En partido, fui párroco también en Los Guandules, estuve en Cutupú, siempre era por esa línea. Ahora estoy en algo muy diferente, ¿no? A lo que yo hacía y me encanta, me gusta, ¿no? Pero yo pensando, orando, toda esta cuestión, yo veo que en cierta manera esto como que me había acompañado la comunicación durante un proceso largo de mi vida, incluso antes de yo ser jesuita, siempre estuve en coros, siempre cantando en la iglesia delante de cosas, ¿no? Me gustaba eso, me desenvolvía bien. Ahora, al estar trabajando directamente ya en una empresa, por decirlo así, ya de comunicación, donde tengo que hacer también, tengo que producir comunicación, educación y toda esa cuestión, no es como tan diferente, ¿verdad? Entonces, sí. eso ha implicado que el cambio que yo he tenido que hacer se ha dado fuerte, claro, pero no es quizás 100%. Y lo mismo, el recomenzar, porque, concho, dejar de ser párroco, yo estaba muy contento en partido. Y Quincante, me sacan de allá para acá. Que son ambientes como tan diferentes. Sí, exacto. Entonces, uno tiene que estar también abierto a los cambios, ¿no? Sí. Y al recomenzar. A veces le tenemos miedo incluso a hacer los cambios. Pero los cambios, en cierto modo, son buenos. Siempre es bueno hacer algún cambio. Ya. Y estar abiertos también a ellos.
Porque quizás a veces las personas incluso nos dicen, mira, pero tú puedes hacer tal cosa, pero es porque ellos ven que tú tienes esa cualidad, que tú tienes esa capacidad de hacerlas. A mí todo el mundo me decía y yo no quería pero entonces nosotros decimos, no, pero que yo me siento bien así y también nos acomodamos. Sí, pero todas las palabras que yo voy a decir, tú como que me las robas. Nos acomodamos, entonces esa es otra cosa, que es cuando nos acomodamos mucho, se nos hace difícil también entonces abrirnos a los cambios, a hacer otras cosas. Yeah. Pero, como bien le decía, siempre es bueno hacer los cambios. No, es bueno, sí, porque eso implica de lo que hablamos ahorita también, como de esa madurez que todos y todas estamos necesitados, ¿no? Un cambio. Porque mira, yo no había nunca estado delante, por ejemplo, de un personal tan grande como aquí. Para dirigir, ¿no? En la parroquia, claro, tú tienes un montón de gente, pero no es un personal en el que tú tienes, bueno, que preparar esto, que sabe la responsabilidad que es del pago, que es del acompañamiento, y que se van a fajar, por Dios, y esto y lo otro. Como que son cosas muy diferentes. Acompañamientos también diferentes. Totalmente. Pero esa manera, como tú dices, de estar abiertas, a veces, bueno, tú no lo estás esperando, pero se da. Y hay que asumirlo. Y hay que asumir los cambios. Y hay que asumirlo. Y comprometerse para que las cosas vayan mejorando. A mí no es que me gusta complicar las cosas, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si es un cambio necesario, pero que yo no quiero? Ay. Sí, no, porque eso es duro. Sí, es duro también. Pero... Cuando tú, por ejemplo, Maciel, disculpa. Yo tengo un amigo que él, profesional, ¿no? No voy a dar muchos detalles para que él va a saber. Pero bueno, él tenía su ejerciendo, ¿no? Desde lo que él estudió y muy bien, profesional excelente. Sin embargo, pasó algo en la familia y él tuvo que encargarse del negocio de la familia. Tuvo que dejar su profesión para dedicarse a esto porque no había ya quien lo pudiera hacer. Entonces, bueno, lo está viviendo, sí, pero es a base de empujones, ¿no? De crisis. Y hubo un discernimiento fuerte, porque también él mismo vio, bueno, es mejor acompañar en esto a la familia porque es un negocio, qué sé yo, más grande. Mi profesión es lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que yo desearía seguir, pero veo que esto es más necesario ahora. Entonces, pero esos son fuertes, pero lo vemos que son cambios temporales, porque igual ya una vez tú ayudes a la familia, trates de que ellos se hagan cargo, incluso de involucrarlos, de modo de que ellos puedan continuar ese trabajo y esa labor, ya después tú puedes retomar lo que tú realizas. O sea que es un cambio que sí, o sea, por el momento en el que se está viviendo, es difícil incluso de tomar y de aceptar, pero si tú lo ves a futuro, tú ves esa posibilidad de que tú puedes más adelante incluso ejercer seguir ejerciendo tu profesión una vez ya todo haya mejorado. Pero también hay que tratar de trabajar de modo que esto mejore en realidad y que la familia entonces sí asuma, porque de nada sirve que tú asumas la responsabilidad y que entonces no le quites, o sea, le quites más bien vamos a decir que trabajo a ellos. Y te responsabilices de todo y que igual todo depende de ti. No puedes tampoco creerte que tú vas a poder con todo y que ellos no van a tener ninguna otra responsabilidad. El Superman, sí. Entonces es bueno incluso involucrarlos de modo que todos fortalezcan ese trabajo, o sea, que puedan seguir adelante, enseñarles que pueden salir adelante incluso si tú no estás. Porque, y si esa persona entonces tiene que marcharse. O pasa algo. Entonces, siempre es bueno que, tú asumas en ese momento, pero que también le ayudes a crecer a ellos. Le hemos estado dando quizá como un poquito de esquina, pero llegó el momento quizás de ver, ¿no? El volver a empezar después de un fracaso. Difícil.
No, por eso te decía que yo mismo le estaba dando como, ay Dios, no vamos a... Pero no, hay que tocar eso también, ¿no? Difícil porque uno le teme a volver de nuevo a fracasar. Exacto, exactamente. Eso muchas personas me lo han dicho, Maciel. Muchas personas. Entonces... yo quiero, pero no me atrevo porque temo volver atrás. O que lo que yo he logrado mejorar vuelva de nuevo atrás. Uh-huh. Y eso me impide dar ese paso. Wow. Es duro. Es muy duro. Pero yo creo que es, como bien decíamos anteriormente, siempre es bueno estar abierto a dar el paso, a hacer el cambio. Uh-huh. Porque todo tiene sus riesgos. Todo en la vida tiene sus riesgos. Yeah. Lo que hay que discernir bien y saber medirlos. Bueno. Que es difícil también. Increíblemente difícil. Sí, pero... porque es muy fácil decirlo, pero cuando, o sea, uno también tiene que ponerse en los zapatos del otro. Uh-huh. Exacto. Y conocer cada una de las circunstancias por las cuales está pasando. Todo lo que está atravesando, todo lo que conlleva para esa persona también hacer el cambio. Desde un acompañamiento psicológico, aquí sería como, bueno, acompañar a la persona para que esa persona crezca en confianza en sí misma, en sí uh-huh. mismo, ¿no? Para poder entonces creer que incluso aunque se vuelva a caer, pero que no es el final. No, sino que siempre se puede volver a levantar. Exacto. Y puede continuar y seguir creciendo y ayudando desde lo que es esta persona en sí, desde lo que tiene para dar. Exacto. Eso a uno que le ha tocado también acompañar, bueno, familias, hogares, por ejemplo, y a veces, ¿para qué? Si ya se intentó y no se pudo. ¿Y para qué? Si se volvió y se volvió a fracasar. O sea, es una frase o un sentir muy, muy común a veces. Ese miedo al empezar una cosa para supuestamente no volver a sufrir lo que ya se pasó. Entonces yo siento que a veces, como le he tenido que decirle a una persona, pero es que lo mejor que hace es no empezar, porque ya tú estás programado o programada diciendo que va a volver a caer y no. Hay que resetear el chip y volver a empezar. Exactamente. Entonces, yo creo que una cosa muy importante en las relaciones, ¿no? En las cosas que uno va viviendo en su cotidianidad, es uno tener la esperanza siempre abierta de que las cosas salieron mal una vez. Bueno, no significa que cuando yo vuelva a iniciarla me vaya a ir igual. Exactamente. Al contrario, me puede ir mucho mejor. Una vez hablaba yo... Lo mismo pasa también a nivel de relaciones. Exacto. Sí, ahí ese es el punto. Una vez hablaba yo con un amigo. Él me decía, mira, padre, este es el tercer negocio que yo empiezo. Un muchacho emprendedor. Y ese era el tercer negocio y le estaba yendo, gracias a Dios, ya mejor. Pero me decía, en el primero, que fue con mucho entusiasmo, fracasé. El segundo, empecé bien, también fracasé. Y mire ahora, padre, cómo me está yendo. Y sí, le estaba yendo muy bien. Si yo me hubiera quedado en la experiencia de los dos anteriores, no doy este paso. Pero entonces, quizás lo que él estaba haciendo en los dos anteriores no era lo que en realidad a él le gustaba. O por así decirlo, no era lo que a él le convenía. O le convenía, sí, porque gusto. Pero igual también aprendió de esos dos errores que tuvo. Exacto. Para poder realizar el otro proyecto. Exacto. Entonces, yo creo que eso es importante. Que nosotros asumamos, miren, no porque me fue mal una vez, en una segunda o hasta en una tercera me va a ir mal también. Yo creo que el miedo a nosotros, eso que hemos estado hablando, al fracaso, lamentablemente nos programa a nosotros de tal manera que nos paraliza para nosotros a veces desarrollar cualidades que no hemos podido dar en anteriores proyectos. Y nosotros no somos seres perfectos. Exacto. No todo es color de rosa. También hay que tener sus errores para aprender de ellos. Exacto. Y no volver a cometerlos e incluso mejorar lo que está mal. Exactamente. Mira, siempre me gusta, bueno, como soy sacerdote, teólogo, ¿no? Bueno, teólogo, decir teólogo es mucho, pero bueno.
poner la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Jesús mismo a nosotros nos llama a ser perfectos. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Ahora, hay muchas personas que creen que eso implica la no errancia, o sea, el no cometer errores. Y no se trata de eso. Cuando Jesús nos llama a ser perfecto, como nuestro Padre Dios es perfecto, es a buscar cada día y cada instante parecernos más a Dios. Parecernos. Es decir, ser buenas personas, ser personas íntegras, practicar la justicia, los valores que siempre son para el bien de los demás. Eso. Y la práctica del amor, que es lo que Jesús nunca deja. Entonces, en ese sentido, no es que nosotros seamos perfectos de no cometer errores. Es buscar la manera de ser mejores cada día más. Y mejores no cortando brazo, no poniendo a la otra persona como objeto y tratando de conseguir lo que yo quiero a costa de lo que sea. El fin justifica los medios, aquel pensamiento maquiavélico, ¿no? No es a eso. Jesús nos llama a buscar. Y en esa búsqueda, en ese proceso diario, yo voy a caer, yo puedo caer. Yo puedo no permitir que las cosas salgan como uno quisiera. Es buscar, es ir en ese proceso para día tras día yo poder ser como siento que puedo ser mejor persona y ayudar a que otros también sean mejores como yo. Así es. Bueno, puede ser que ya estemos terminando. Yo creo que Dios sí. mío, qué rápido se ha ido el tiempo, pero yo creo que una de las cosas más importantes que yo quisiera que nos quedemos, ¿no? Con este podcast, es esa invitación a nosotros ver que es importante comenzar de nuevo. Después de algún fracaso o de alguna cosa que no me haya salido como yo he querido que me salga, ver que no es a lo que yo quizás me he programado para que salga. Si no sale, pues ya, quedarme ahí. No, siempre estamos llamados a buscar de hacer las cosas lo mejor que yo pueda. Siempre. Y Dios va a estar ahí, al lado nuestro. Ahora, dejémonos acompañar. Dejémonos guiar. Siempre van a haber personas que desde su experiencia van a tener más conocimiento que nosotros. Después nos va a tocar a nosotros acompañar a otros, pero dejémonos acompañar también y busquemos la manera de cada día ser mejor. Con esa invitación última que yo hacía desde la Biblia, de buscar cada día parecernos más a Jesús en cada uno de los proyectos que nosotros tengamos. Así que ojalá que nosotros podamos abrir el corazón, abrir nuestra vida a esa invitación que nos hace el Señor de cada día ser mejores. Y no perder la esperanza también de saber, o sea, de tomar ese inicio de que nos va a ir bien. Uh-huh. Y aunque no nos vaya bien, o sea, ver en qué estamos fallando, por qué estamos volviendo a lo mismo, por así decirlo. Entonces ahí ir mejorando para hacer el verdadero cambio. Exacto. Y poder empezar de nuevo. Ese mandato, ¿no? De San Ignacio, desde este podcast Variedades Ignacianas, ¿verdad? San Ignacio siempre nos invita a dar lo más en aquello que se llama el magis ignaciano. Pero no es dar el más para yo ser el mejor. O creerme mejor que los demás, no. Es para yo cada día dar lo mejor que hay en mí, porque reconozco que es Dios que lo ha puesto. Tanto para mi bien como para el bien de los otros. Ojalá que ese sea nuestro ideal, que ese sea nuestro pensamiento, que ese sea nuestro deseo e impulso para a toda hora y todos los días salir con ese deseo de yo ser más para Dios en los demás, de yo ser más para mí mismo, para ser mejor persona. Así es. Bueno, Maciel, muchas gracias. Gracias a todos también por escucharnos y ver este episodio más de su podcast Variedades Ignacianas. Esperamos que de verdad esto
todo lo que hemos tratado aquí hoy le haya servido a ustedes para tomar buenos comienzos. Así y volver a empezar. Y que volvamos a empezar siempre, con Dios de la mano. Bendiciones. Bye bye.